Ayer celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, un día de gran significado para los cristianos de todo el mundo. Esta solemnidad nos invita a meditar en el misterio central de nuestra fe, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una oportunidad para renovar nuestra fe y reflexionar sobre la naturaleza divina de Dios, que es a la vez uno y trino. Para quienes rezan el oficio de la Santísima Virgen María, según declaraciones de Sor Lucía, ayer fue un día importante. Sor Lucía, una de las videntes de Fátima, enfatizó que recitar el oficio de la Santísima Virgen María y usar el escapulario marrón son esenciales para vivir plenamente el mensaje de Fátima. Este mensaje, que no está cubierto por el privilegio del sábado, se centra en la oración, la penitencia y la conversión continuas. Es importante recordar que durante las completas de ayer fue necesario cambiar la configuración de la oración final. Esta adaptación nos recuerda la importancia de seguir las instrucciones litúrgicas y mantener viva nuestra fe a través de pequeños pero significativos gestos de devoción. Asegúrese de realizar este cambio durante sus oraciones vespertinas para mantenerse alineado con las prácticas recomendadas. Ayer recibimos una carta de Mons Héctor Aguer, obispo emérito de Mar del Plata, Argentina. Aguer era una especie de sparring verbal del entonces cardenal Jorge Bergoglio. Cada vez que el futuro Papa Francisco adoptaba una posición heterodoxa sobre un tema, lo que ocurría con frecuencia, el obispo Aguer adoptaba la posición católica ortodoxa y argumentaba en su contra. Cuando Aguer alcanzó la edad de jubilación obligatoria para un obispo, presentó su carta de renuncia a Roma. En ese momento el Papa ya era Francisco, y su carta fue aceptada a las pocas horas y fue destituido. Compárese con el cardenal Cupich, que alcanzó la edad de jubilación obligatoria hace 2 meses y presentó su carta, pero aún no ha sido aceptada. Tenga en cuenta este hecho. En su carta, el arzobispo Aguer critica duramente la adopción por parte del Vaticano de la ideología de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Según él, esta ideología contradice el mandato de Jesús a Pedro y a los 11 de hacer discípulos suyos a todas las naciones. Aguer se pregunta dónde ha archivado el Vaticano el mandato de Jesús y por qué ha optado por seguir un camino que, a su juicio, se aleja de la verdadera evangelización. El obispo subraya que aunque la Iglesia siempre ha tenido la autoridad suprema, los cardenales deberían señalar al Papa los peligros de adoptar el dogma de la Revolución Francesa. Aguer recuerda la encíclica Mirar y Voz del Papa Gregorio XVI, que condenó enérgicamente el contagio del liberalismo. Insta a la Iglesia a recordar el verdadero significado de la evangelización y a resistir cualquier intento de contaminar el Evangelio de Cristo con ideologías externas. Aguer señala que la sede apostólica, envidiada por la masonería universal, parece haber abrazado los principios de la Revolución Francesa, descuidando el mandato de Cristo. Cuestiona dónde almacenó el Vaticano el mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones y enfatiza que esta es una cuestión crucial que hay que abordar. Aquí están sus palabras. Este Papa convocó a 30 premios Nobel para reflexionar sobre la fraternidad. Tal y como recoge el titular del diario F, el Papa invita a 30 premios Nobel a reflexionar sobre la fraternidad. Se refiere al reciente Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, cuyo tema fue Ser Humano. El objetivo era, cito, elaborar un nuevo pacto mundial de fraternidad y un nuevo código de ser humano, así como anunciar un gran acontecimiento sobre la fraternidad con motivo del Año Santo Jubilar que se celebrará en el año 2025. La lista de invitados incluía a líderes indígenas guatemaltecos como Rigoberta Menchú, el director de la NASA, Bill Nelson, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y la activista mozambiqueña Graca Machel, viuda de Nelson Mandela. La Santa Sede, por deseo de una masonería universal, adoptó la ideología de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Dónde archivó el mandato de Jesús a Pedro y a los 11 de hacer discípulos de todas las personas, es decir, de los cristianos? Desafortunadamente, el sucesor de Pedro es quien conduce a la Iglesia de Roma por este mal camino que toda la Iglesia debe seguir. Hay una manera de reaccionar según la tradición. El apóstol Pablo reprendió a Pedro por su hipocresía al comer con paganos,
pero comenzó a tratar de influir en el antiguo pacto cuando llegó Santiago, el primo del Señor y cabeza de la iglesia en Jerusalén. En la carta a los Gálatas, Pablo dice, le resistí cara a cara y califica su comportamiento de hipocresía. La tradición ha dado al romano pontífice la mayor autoridad, pero los cardenales, con el debido respeto, pueden hacerle consciente de los peligros que corre Roma al adoptar el dogma de la revolución, lo que los papas no han hecho desde tiempos de Gregorio XVI, que condenó enérgicamente el contagio del liberalismo en su encíclica Mirari Vos. La Iglesia ha reformulado y actualizado su doctrina sin violar sus raíces y tradición. Juan Pablo II expresó ampliamente el camino de la Iglesia al entrar en el siglo XXI. Durante el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, el Papa Francisco, al recibir en audiencia a los participantes, declaró, en un planeta en llamas, os reunisteis con la intención de reafirmar vuestro no a la guerra y vuestro sí a la paz, dando testimonio de la humanidad que une a nosotros. En su discurso, el sumo pontífice citó a Martin Luther King Jr., hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero aún no hemos aprendido el simple arte de vivir juntos como hermanos. También insistió en que la palabra clave de la convivencia es compasión. La intención del encuentro fue generar un movimiento de fraternidad, debemos reconocernos nuevamente en la humanidad común, volviendo a poner la fraternidad en el centro de la vida de los pueblos. El Papa dijo que el gran ausente en todo esto es Jesucristo. Para juzgar lo que significa esta ausencia, basta recordar la obra de San Pablo, especialmente en sus cartas a los Efesios y a los Colosenses, Cristo lo es todo para la Iglesia. Me vienen a la mente dos expresiones significativas de Pablo VI, esperábamos una primavera floreciente, pero ha llegado un duro invierno y parece que, por alguna rendija, el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. El pontífice expresó así su desencanto tras el Concilio Vaticano II. Existe una verdadera hermandad entre cristianos. Pablo usa con frecuencia el término hermanos para referirse a los destinatarios de sus cartas. Es un misterio de gracia basado en el único bautismo que confesamos en el credo y que exige caridad en el comportamiento mutuo. La evangelización es el proceso de expandir la Iglesia como comunidad. Podemos decir que se expresa en el Padre Nuestro, donde llamamos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Nuestro, con un plural que excluye el individualismo. Desde el punto de vista cristiano, también podemos considerar a todos los hombres como hermanos en cuanto criaturas de Dios, único creador de todas las cosas y Padre de las almas. Esta es una oportunidad para recordar que Pedro es la cabeza del proceso de evangelización en el que estaba comprometida la Iglesia naciente. Saúl, ahora Pablo, se unió a él. El apóstol de los gentiles nos recuerda que no hay otro evangelio que el confiado a los 11. Lo que sucede es que algunos distorsionan el evangelio de Cristo contaminándolo con otras influencias. Este mundo debe ser rescatado del mal y conducido a Dios a través del Verbo, que es Cristo. Es también la misión del sucesor de Pedro y de toda la comunidad de los fieles. El precio de esta misión es la cruz de Cristo y la disponibilidad de los discípulos al martirio. Queda abierta la pregunta sobre el destino de Israel y sobre la predicación a nuestros hermanos mayores en medio de una misión que, desde el principio, tenía como objetivo lograr la conversión de los paganos. Sin embargo, el dogma misterioso y paganizado de la Revolución Francesa debe situarse en este contexto teológico. Firmado Héctor Aguer, arzobispo emérito de Mar del Plata, Argentina. Mons Héctor Aguer critica al Papa Francisco por haber adoptado la ideología de la Revolución Francesa basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Según Aguer, estos principios entran en conflicto con el mandato de Jesús a Pedro y a los 11 apóstoles de hacer discípulos de todas las naciones. Aguer acusa a la Santa Sede de descuidar este mandamiento fundamental, adoptando en cambio ideologías que alejan a la Iglesia de su misión evangélica. Aguer destaca cómo la Iglesia, bajo el liderazgo del Papa Francisco, está siguiendo un camino equivocado que compromete la verdadera evangelización. Critica también el hecho de que la tradición católica y las enseñanzas de papas anteriores, como Gregorio XVI y Pío XII, hayan sido dejadas de lado en favor de una apertura hacia el mundo moderno iniciada con el Concilio Vaticano II.
Mons Aguer subraya la necesidad de volver a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia y resistir la influencia del liberalismo y de las ideologías externas que, según él, contaminan el Evangelio de Cristo. Insta a los cardenales a concienciar al Papa de los peligros que supone para la fe católica la adopción de tales ideologías. ¿Qué piensas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.